El Triángulo de las Bermudas es una región en medio del océano que es escenario de misteriosas desapariciones y situaciones sobrenaturales. Pero, ¿qué hay de misterioso en esta región? ¿Tiene algo diferente de todas las demás regiones de nuestro planeta? Cuando hablamos de desapariciones en el misterioso Triángulo de las Bermudas, surgen varias teorías, como tormentas, abducciones alienígenas, monstruos marinos y muchas otras. Pero muchas de estas teorías no han sido comprobadas. Independientemente de las teorías, muchos aviones y barcos desaparecen allí cada año, por lo que en el video de hoy intentaremos resolver los misterios del Triángulo de las Bermudas para ustedes. Pero antes, si aún no estás suscrito, estás perdiendo tiempo. Suscríbete al canal haciendo clic en la campana de notificaciones abajo, y si aún no has dado like, te pedimos tu apoyo. Es muy importante para nosotros, así que dalo al principio del video. Vamos al video. El Triángulo de las Bermudas es un lugar en la Tierra que se encuentra en el Océano Atlántico y tiene una área de 3.9 millones de kilómetros. Esta área está formada por un triángulo que se encuentra entre el estado de Florida, Estados Unidos, Puerto Rico y el archipiélago de las Bermudas. Este lugar es uno de los más misteriosos de la Tierra debido a su relación con numerosas desapariciones de barcos y aviones que han ocurrido allí. Incluso si desean, podemos hacer un video contando sobre los casos de desapariciones, los aviones que desaparecieron y viajes en el tiempo, las tripulaciones de los barcos que nunca regresaron a casa, en fin, hay muchas historias sobre el famoso Triángulo de las Bermudas. Hoy estamos aquí para intentar resolver un misterio, pero para que tengan una idea del lugar, en promedio, 4 aviones y 20 barcos desaparecen allí cada año. En total, ya han ocurrido más de 100 casos de desapariciones en esa región. Pero parece que ahora un grupo de expertos ha resuelto un misterio que ha estado allí durante muchas décadas. Científicos británicos de la Universidad de Southampton creen que una de las razones por las que tantos barcos se hundieron en la región son las enormes olas que tienen un nombre, bagaloes, también conocidas como olas involuntarias. Llegaron a esta conclusión realizando varios experimentos en los que recrearon la ola de tormentas extremas para tratar de simular lo que ocurría en el Triángulo de las Bermudas. Como parte del experimento, además de las olas, también crearon una réplica de un barco que desapareció en el famoso triángulo. Estamos hablando de una enorme embarcación de carbón conocida como el USS Cyclops, que desapareció en el triángulo en 1918, con 306 tripulantes que nunca más fueron vistos. Para que entiendas un poco más, estas olas duran solo unos minutos, pero el problema es que pueden medir hasta 30 metros de altura. Como mencionamos, pueden llegar a 30 metros de altura, y cuanto más alto esté el barco en la ola, mayor será la caída y el daño, así como también aumentarán las posibilidades de que el barco se hunda. El Triángulo de las Bermudas es un lugar donde hay muchas de estas olas. Esto se debe a que la región está rodeada de enormes tormentas. En total son 3 que se unen en diferentes direcciones formando varias olas gigantes en el medio. Recuerda que mencionamos que además de recrear las olas, también recrearon un barco. En ese entonces eran barcos gigantescos con más de 160 metros de longitud, y aún así, según los experimentos, habrían sido fácilmente engullidos por el agua. Todo gracias a esas pequeñas olas de 30 metros. Entonces, esta sería una de las teorías presentadas por estudiosos y científicos sobre la razón por la que tantos barcos desaparecen en esa región. ¿Pero qué opinan ustedes? ¿Creen que es solo por eso? Esta es una de las teorías y presentaremos varias en el video. Si están de acuerdo con esta explicación, déjenlo en los comentarios. Y no olviden darle like si aún no lo han hecho. Pero chicos, no solo los barcos desaparecen allí, también los aviones. ¿Y cuál sería la explicación para eso? Después de todo, los aviones no surfean las olas, ¿verdad? ¿Qué tipo de ola de 1000 metros podría golpear a un avión? ¡Increíble! Así que ahora vamos a explorar otras teorías. Según un científico australiano, después de investigaciones, afirmó haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas. De hecho, afirmó que nunca hubo un misterio. El profesor Joseph Monaghan y su asistente David May, de la Universidad Monash de Melbourne, Australia, después de extensas investigaciones en esa región, descubrieron que se forman grandes burbujas de gas metano que se desprenden del fondo del océano y que son capaces de hacer que los barcos se hundan y que los aviones se estrellen. Un fenómeno que incluso podría explicar otros desaparecimientos en otras partes del mundo. Además, el científico afirmó que el Triángulo de las Bermudas es una ruta muy transitada por muchos aviones y barcos. También afirmó que si comparamos la cantidad de barcos y aviones que pasan por allí con la cantidad de barcos y aviones que desaparecen, no hay nada fuera de lo común.
pues existen otras regiones del planeta donde se encuentran grandes concentraciones de metano, además del famoso Triángulo de las Bermudas. También el Mar de Japón y el Mar del Norte tienen áreas donde se detectan estas bolsas de gas. El metano, formado después de una intensa actividad volcánica submarina, suele estar contenido en el interior de las rocas, bajo la alta presión del océano, pero puede liberarse de forma natural. Cuando esto sucede, se convierte en una burbuja gigante que crece exponencialmente mientras asciende hacia la superficie. Incluso después de ingresar a la atmósfera, el gas sigue ascendiendo y se expande lateralmente. Según las simulaciones por computadora de los científicos australianos, cualquier barco atrapado en esta burbuja pierde inmediatamente su capacidad de flotación y simplemente se hunde. Si la burbuja es lo suficientemente densa, incluso puede hacer que un avión se estrelle, especialmente si vuela a baja altitud. El metano hace que la aeronave pierda sustentación y provoca daños en los motores. En estas circunstancias, la aeronave cae al océano y se hunde rápidamente. Esta sería una explicación científica para el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, que es proporcionalmente igual a varios otros lugares del mundo. Un caso de desaparición registrado en esa región, para no decir uno de los más famosos del mundo, ocurrió en el Triángulo de las Bermudas con el vuelo 19, realizado por la Marina de los Estados Unidos en 1945 como parte de una misión de entrenamiento. Mientras los aviones cruzaban el Atlántico, perdieron contacto con la base y, después de eso, los 5 aviones que estaban en la misión desaparecieron. Sin duda, este es uno de los casos más famosos de desaparición de aviones que ocurrió en el Triángulo de las Bermudas. Y no fueron solo 5 aviones, la historia continúa. Después de que los 5 aviones desaparecieran, un hidroavión fue enviado a la región para buscar pistas, pero después de unas horas, ese avión tampoco regresó, lo que resultó en su desaparición junto con sus 13 tripulantes. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin explicación. La historia del vuelo 19 generó numerosas teorías sobre el misterio del Triángulo de las Bermudas. Otra explicación fue proporcionada por el científico australiano Carl Kruszelnicki. Según el experto, se trata de una explicación más simple. Los incidentes que ocurrieron en esta zona del Océano Atlántico, específicamente entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, estarían relacionados con errores humanos. El número de aviones desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas es igual al de cualquier otra parte del mundo, según los índices calculados, afirmó Kruszelnicki en una entrevista, utilizando datos proporcionados por organismos oficiales. En relación con las desapariciones en el Triángulo de las Bermudas, el científico destacó que solo una persona tenía experiencia, los demás eran inexpertos. Además, afirmó que el clima estaba mal y había olas de 15 metros en el momento de los incidentes. Por lo tanto, la falta de experiencia junto con los gases podría explicar por qué los barcos se hunden, ya que estos gases harían que los barcos salieran del agua debido a una fuerte ola de gas caliente, que también sería capaz de derribar los aviones si entraran en contacto con ellos. Sería por esta razón que muchos aviones caen sin motivo aparente al pasar por esa región, sin contar que el barco podría estar simplemente navegando en su viaje, pero al llegar allí y encontrar una gran cantidad de metano, comenzaría a hundirse. Esta sería la teoría sobre el Triángulo de las Bermudas. Las historias también incluyen fallas eléctricas, fallas electrónicas, fallas en la radio, y todo eso en ese sentido. Aviones que, al entrar en la zona, perdieron por completo el contacto con la torre, o incluso casos en los que el GPS se volvió loco, o en algunos casos, el avión entró y salió de la zona en un horario diferente, como si hubiera viajado en el tiempo. ¿Será? También existe una teoría para explicar todo esto, realizada por un grupo de investigadores de la NASA que detectaron un punto débil en el campo magnético conocido como la Anomalía del Atlántico Sur, AAS, o el Triángulo de las Bermudas del Espacio. Esta región se encuentra en el punto donde el campo magnético del planeta es más débil. Los investigadores de la NASA afirmaron que cuando los satélites pasan por esta anomalía, son bombardeados con radiación más intensa que en cualquier otro lugar en órbita. Esto significa que las partículas de los rayos cósmicos solares no se retienen en el Triángulo de las Bermudas de la misma manera que en otras partes del planeta. Como resultado, los rayos solares se acercan hasta 200 kilómetros de la superficie de la Tierra, creando una especie de neblina electrónica que hace que todos los dispositivos de comunicación simplemente dejen de funcionar de repente, causando fallos en los equipos de cualquier barco y desorientando incluso los sistemas de los aviones. Son muchas teorías, ¿verdad?
¿Será que las personas no crean mitos o historias fantásticas que hacen que el Triángulo de las Bermudas sea más famoso de lo que debería ser? Después de todo, tiene la reputación de ser muy peligroso, oscuro y mágico, haciendo que aviones y barcos desaparezcan. Vamos un poco más allá en este viaje. Para aquellos a quienes les gustan las teorías de conspiración, hay un teórico llamado Charles Berlitz que escribió un libro sobre el Triángulo de las Bermudas publicado en 1974, y en él explica que los responsables de la desaparición del vuelo 19 fueron extraterrestres. Por supuesto, este tipo también es un entusiasta de las conspiraciones. Ama estas cosas, y para él no hay ciencia. Es solo una intervención extraterrestre en el Triángulo de las Bermudas. En cuanto a la teoría de la conspiración, el Triángulo de las Bermudas también sería un lugar para realizar viajes en el tiempo, o incluso un portal a otros lugares, como un universo paralelo. Supuestamente, existirían pasajes interdimensionales que harían que aviones y barcos se dirigieran a otro lugar, por lo que nunca regresan y nunca son encontrados. Incluso el famoso director de cine Steven Spielberg incluyó referencias al Triángulo de las Bermudas en una película que hizo, la película de 1977, Encuentros cercanos del tercer tipo, mostrando a la tripulación del vuelo 1907 registrada por extraterrestres. Por supuesto, solo en la película, ¿verdad, chicos? Pero es algo que ayuda a difundir la fama del Triángulo de las Bermudas como un lugar misterioso. Otra teoría descabellada sostiene que todo lo que sucede allí se debe a la ciudad perdida de la Atlántida. Para aquellos que no lo sepan, la Atlántida era una ciudad enorme y muy avanzada que supuestamente existió y que hoy en día estaría tragándose objetos que pasan por allí. Otra teoría afirma que la Atlántida era una ciudad que funcionaba con cristales de fuego, que eran grandes cristales que otorgaban poderes. Entonces, cuando la ciudad se hundió, estos cristales también se hundieron con ella y en el fondo del mar continúan emitiendo fuerzas, haces de energía fuertes capaces de derribar aviones y barcos. ¡Qué locura! Prefiero creer en las investigaciones de la NASA, ¿verdad? Pero todo esto, chicos, son solo algunas de las teorías. Y además, la Atlántida ni siquiera está ahí abajo en el Triángulo de las Bermudas. Según los estudiosos, está en otro lugar. Esa historia la dejaremos para el próximo video. En resumen, el Triángulo de las Bermudas es una zona donde realmente ocurren muchos accidentes, ya sean de barcos o de aviones. Pero también debemos recordar que dijimos que es una zona por la que pasan muchos barcos y aviones, por lo que proporcionalmente es lógico que ocurran más accidentes. El tema es tan intrigante que incluso yo tengo ganas de conocer este misterioso Triángulo de las Bermudas, ver de cerca esas olas, dar un paseo por allí. Pero pasear sin morir, ¿verdad? Después de todo, tengo que regresar y contarles a ustedes que nos siguen, así que este fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Una vez más, agradecemos si llegaron hasta aquí. Suscríbanse al canal y den like para apoyar el canal y ayudarnos a traer más relatos interesantes como este del Triángulo de las Bermudas. Hasta la próxima.